Buenas tardes, ¿Ibe? Iglesia Bautista Esperanza. Estaba esperando que alguien mencione el nombre de la iglesia. Iglesia Bautista Esperanza, ese es nuestro nombre, ese es el nombre que nos identifica. Y como estuvo hablando nuestra hermana Natalie, vemos que nuestra sociedad está viviendo tiempos difíciles. Muchas personas necesitan precisamente escuchar la esperanza que solo el Evangelio nos da. Así que todos nosotros sintámonos contentos, privilegiados, porque Dios nos está usando y Él quiere usarnos como esos instrumentos de justicia que podamos llevar su Evangelio a las personas que necesitan escuchar. Necesitan un cambio, necesitan el perdón de los pecados, necesitan vida eterna, vida abundante. Me gustó mucho la alabanza. Yo quiero menguar. ¿Para qué? Para que crezcas tú. Y la idea es que mientras leemos la palabra de Dios, mientras escuchamos la voz del Espíritu Santo, a través de la meditación podamos, como dijo Liana, identificar esas áreas de nuestra vida para menguar y dejar que el carácter de nuestro Señor Jesucristo pueda expresarse en nuestra vida, en nuestra manera de vivir, en nuestra conducta, la manera como nos relacionamos con las personas, especialmente con esas personas que necesitan del Evangelio. Así que vamos a volver al libro de Primera de Corintios. Hablábamos que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y la idea es que la palabra del Señor nos invita, nos llama a crecer en conocimiento, pero tenemos que usar ese conocimiento en amor, ¿verdad? Esa es la idea. La idea no es poner en contraposición estas dos verdades, sino por el contrario, usar el conocimiento de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo lo usó, pero en amor. Y esta tarde vamos a estar meditando en 1 Corintios, el capítulo 7, versículos 10 al 24, y esta parte del estudio le hemos titulado El propósito de Dios para el matrimonio y la realidad del divorcio. Como les dije, hoy volvemos a 1 Corintios, y si ustedes recordarán, la última vez que estuvimos aquí, los primeros versículos del capítulo 7, vimos que el apóstol Pablo, él está respondiendo a preguntas muy concretas, prácticas, que la iglesia de Corinto le había planteado acerca del matrimonio, acerca de la soltería y acerca de la sexualidad. Vimos que el apóstol Pablo aclara que aunque algunas personas, algunos hermanos aquí de esta iglesia creían que se era más espiritual al abstenerse completamente de las relaciones sexuales, él nos enseñó que la intimidad dentro del matrimonio es un don de Dios y que no solamente es un don de Dios, sino que también nos va a proteger contra la inmoralidad. Además, también vimos que él mencionó y enfatizó que tanto la soltería como el matrimonio son dones igualmente válidos. Hay quienes reciben el don de permanecer solteros para servir al Señor con libertad y en santidad. Y hay quienes, al no tener ese don, el apóstol, él recomienda casarse y vivir también en santidad. Ahora, hecho este repaso, muy corto por supuesto, llegamos ahora, mis hermanos, a un pasaje, a estos versículos 10 al 24, un pasaje muy importante, donde el apóstol Pablo
enfrenta y nos va a hablar de un tema que sigue siendo de actualidad. Es un tema que lo vemos a cada instante. Y ese tema es el divorcio y la ruptura del vínculo matrimonial. Yo creo que todos nosotros podemos estar de acuerdo cuando decimos que vivimos en una época en la que los índices de divorcio son alarmantes, ¿verdad? Y en la que muchos matrimonios, mis hermanos, no logran superar los retos del diario vivir. Cuando estaba preparando este sermón, este estudio, encontré que la incidencia de divorcios, tanto en cristianos como en no cristianos, prácticamente es lo mismo. Sin embargo, mi hermano, esta situación no es nueva, el divorcio no es nuevo. Y en el mundo donde el apóstol Pablo nos escribe, mi hermano, el divorcio también era muy frecuente. Y ante esto Dios revela principios claros sobre la permanencia del matrimonio, pero también nos habla de la posibilidad de la separación, especialmente en circunstancias extremas, como ya vamos a ver, y la vida con Dios en cualquier estado civil que tú puedas estar. Yo le doy gracias a Dios que este año Liana y yo estaremos celebrando los 17 años de matrimonio. Pero aún así, mi hermano, reconozco que cada día necesitamos más y más de la gracia de Dios para honrar este pacto del matrimonio. A través de los años hemos aprendido que todo matrimonio, mi hermano, pasa por retos y crisis, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? El Señor puede sostenerte, mi hermano. Y el Señor va a sostener a toda pareja, a toda persona que se aferra a sus promesas, que se aferra a su palabra, la Biblia. Amén. Hoy quiero meditar, mi hermano, a la luz de este pasaje, 3 principios espirituales que nos van a ayudar a comprender, a entender la visión divina del matrimonio y del divorcio. Mi oración esta tarde es que al examinar estos principios espirituales podamos, mis hermanos, encontrar dirección, podamos encontrar consuelo, pero sobre todo podamos encontrar esperanza para nuestra realidad. Amén. Y el primer principio espiritual es: el matrimonio es un pacto diseñado para toda una vida. El apóstol Pablo, mi hermano, inicia recordando de una manera enfática, precisa, cuál es la posición fundamental de las Escrituras respecto al matrimonio. En el versículo 10 y 11, él nos dice lo siguiente: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y mis hermanos, no yo, sino el Señor, nos indica que el apóstol Pablo está citando las enseñanzas directas de nuestro Señor Jesucristo, expresadas especialmente en el libro de Mateo, el capítulo 19, Marcos, en el capítulo 10, donde el Señor afirma que el matrimonio es un pacto de toda una vida. Y Él dice: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó. Y cuando dice no lo separe el hombre, significa que no existe circunstancia humana, que no existe mano humana que pueda separar lo que el Señor unió, que pueda destruir esta relación
divina del matrimonio. Y nosotros sabemos, mis hermanos, que desde el Génesis, en el capítulo 2, el Señor diseñó el matrimonio para que un hombre y una mujer se unan en un vínculo santo, duradero, superando lo mejor y lo peor que la vida pueda presentarnos, ¿verdad? Y la palabra del Señor también nos enseña en Malaquías capítulo 2, versículo 16, que Dios aborrece el divorcio. Y ahora tú te preguntarás, ¿por qué es que Dios aborrece el divorcio? Y este es algo muy hermoso, hermanos, que encontré. Porque el matrimonio, escúchenme bien, el matrimonio es un reflejo. El matrimonio es un símbolo del carácter de nuestro Dios, de su amor fiel. ¿Y sabes qué? Cuando el matrimonio se quiebra, cuando el matrimonio termina, mi hermano, se distorsiona la imagen de la fidelidad de nuestro Señor. Por eso es que el Señor aborrece el divorcio. Sin embargo, aunque el Señor, mi hermano, aborrece el divorcio, como vamos a estudiar, en su misericordia, lo permite bajo circunstancias, bajo condiciones extremas. Por supuesto, dejando en claro que su plan original, mi hermano, no era eso. Y esta tensión entre lo ideal, que el matrimonio es un pacto inquebrantable, es un pacto para toda una vida, y la dura realidad de la vida, que muchas veces lo lleva a la separación, mi hermano, debe ser entendida con mucha humildad. Debe ser entendida con mucha sinceridad y honestidad, basada en la palabra de Dios, no basada en pensamientos de hombres o filosofías de hombres. En nuestra cultura, nuestra sociedad, sabemos que promueve la idea de que si algo ya no funciona, ¿qué se dice? Es mejor deshacerse de esa cosa y buscar otra nueva, otro camino, ¿verdad? Sin embargo, el llamado de Dios, mi hermano, escúcheme bien, es la perseverancia. El llamado de Dios, mi hermano, es el amor. El llamado de Dios es el sacrificio. Estamos viviendo una relación entre dos personas imperfectas. Necesitamos el perdón. El llamado de Dios, sobre todo, mi hermano, es la restauración. Amén. Si tu matrimonio, mi hermano, está en crisis, busca ayuda de Dios. Busca ayuda pastoral y sobre todo, busca ayuda del Espíritu Santo a través de su palabra. Ora con fervor, mi hermano, creyendo que el Dios que levantó a Cristo de los muertos puede dar vida a esa relación fracturada, a esa relación enferma, debilitada. El diseño divino no es una condena. Quizás algunas personas estarán pensando, Señor, pastor, usted no sabe quién es mi esposa, o pastor, usted no sabe quién es mi esposo. Pareciera una condena, ¿verdad? Pero el diseño de Dios, mi hermano, del matrimonio, el diseño divino no es una condena, sino una esperanza. Escúcheme bien. Dios diseñó el matrimonio para bendecir, no para oprimir. Cuando llegué aquí, se me vino a la mente este hermoso versículo que siempre lo usamos cada vez que tenemos y celebramos un matrimonio aquí en la IBE. Proverbios capítulo 18, versículo 22. El que haya esposa, haya él. El que haya esposo, también haya el bien, por si acaso. Y dice, y alcanza la benevolencia de Jehová. Eso es el matrimonio, mi hermano. Y cuando aquí se habla de que haya el bien, haya el favor, aquí no solo habla de una felicidad, hermano, terrenal, sino que nos habla de la gracia divina que protege,
que guía y bendice a esa pareja, que honra a Dios en esa relación bendita que se llama el matrimonio. El matrimonio no es una condena. El matrimonio es una bendición de Dios. Ahora bien, quizás tú te estarás preguntando, bueno, pastor, si Dios aborrece el divorcio, entonces, ¿por qué lo permite? Y aquí es donde el apóstol Pablo, mis hermanos, recordando las palabras de Jesús, nos muestra una realidad aún más triste. Y él nos habla y dice, por la dureza del corazón del hombre, por la dureza del corazón del hombre. Y esto nos lleva, mis hermanos, al segundo principio espiritual. El divorcio es permitido en circunstancias extremas. Jesús afirmó, mi hermano, en Mateo capítulo 19, versículos 8 al 9, que fue por la dureza del corazón del hombre que Moisés permitió dar carta de divorcio en Israel. Y la infidelidad sexual, en otras palabras, el adulterio destruye. La fornicación, mi hermano, destruye ese vínculo de una sola carne y justifica el pacto matrimonial y justifica la ruptura de ese pacto matrimonial si no hay arrepentimiento. Pero ¿sabes qué? Aún así, la gracia de Dios, mi hermano, puede restaurar los matrimonios, esos matrimonios heridos por la traición, del adulterio y de la fornicación. Si ambos cónyuges se vuelven al Señor y hay un arrepentimiento, un perdón genuino. Pero Pablo también añade otra circunstancia que permite, mi hermano, la disolución del matrimonio. Y esa otra circunstancia es el abandono por parte de un cónyuge no creyente. Y él dice en el versículo 12 al 15, y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, dice, no la abandone. Y lo que estaba pasando aquí, hermanos, es que algunos hermanos, queriendo dar esa impresión de ser más espirituales, tomaban la oportunidad para deshacerse prácticamente de los cónyuges que no eran creyentes. Y el versículo 13 continúa diciendo, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, dice, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero, y aquí viene el pero si el incrédulo se sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Y aquí, mis hermanos, la expresión yo digo, no el Señor, no significa que el apóstol Pablo, mi hermano, tenga menos autoridad, sino lo que quiere decir esto es que el Señor Jesucristo no tocó, no habló explícitamente de este tema de matrimonios mixtos durante su ministerio terrenal. Ni tampoco, mi hermano, se habla de que estas son ideas o puntos de vista personales del apóstol Pablo. No se habla de eso. Si ustedes recordarán, el apóstol Pablo escribió bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Estas son verdades, mi hermano, inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Y el apóstol nos habla que si un creyente está casado con un incrédulo,
y este último está dispuesto a convivir pacíficamente con este hermano, el matrimonio, él dice, no debe de romperse. La presencia de un cristiano en el hogar puede ser, mi hermano, un instrumento, puede ser una herramienta poderosa para la salvación del cónyuge que no es creyente. Pero si el cónyuge incrédulo está en abierta oposición, mi hermano, a la fe, a la violencia, y exige la ruptura, nos dice el apóstol Pablo que el creyente queda en libertad. No está sujeto a servidumbre. Dice, a paz nos llamó el Señor. Y mi hermano, esta es una realidad dolorosa que sin embargo el Señor contempla en su palabra para proteger la paz y la integridad del hermano, del cónyuge, que es un hijo de Dios. Pero cuando hay infidelidad sin arrepentimiento, nos dice que se puede llegar a esa ruptura definitiva. Pero nuevamente, no nos olvidemos que Dios, mi hermano, es un especialista en restaurar los que otros dan por perdido, siempre que haya una sincera entrega a Él, ¿verdad? Un arrepentimiento de corazón. Si tu pareja, mi hermano, no es creyente, ora por sabiduría. Pide al Señor, mi hermano, paciencia. ¿Sabes qué? Ese testimonio silencioso, ese testimonio de amor a tu cónyuge, mi hermano, escúcheme bien, es el mejor instrumento que Dios va a usar para que esa persona, para que tu cónyuge no creyente pueda ver al Señor Jesucristo en tu vida y pueda llegar a los pies de Él. Yo le doy gracias a Dios por el ejemplo de mi madre. Mi padre, él no fue creyente. Y ella estuvo orando, viviendo una vida piadosa, hasta que mi padre, a través del testimonio de mi madre, vino a los pies del Señor y entregó su vida a Él. Así que yo te invito, mi hermana, mi hermano, tú que tengas una situación parecida, pide al Espíritu Santo de Dios que te dé entendimiento, sabiduría, te dé amor, te dé entrega, a su manera. En el tiempo de Dios, Él va a obrar un milagro en tu matrimonio. En situaciones de maltrato severo o peligro, mi hermano, por supuesto, la separación puede ser necesaria para proteger la vida de la persona. ¿Verdad? Nuevamente les digo, la separación. Y este es algo, mi hermano, que he aprendido a través de la experiencia, estudiar la palabra de Dios y entender, mi hermano, que nuestro Dios es un Dios de amor. Él hace milagros. Muchas veces no tenemos que llegar al paso del divorcio, pero muchas veces es necesario una separación, ¿verdad? Para dar la oportunidad al Espíritu Santo que obre en esas personas. Para que ellos puedan mirar esas áreas que necesitan cambiar, pero al mismo tiempo protegiendo la salud, la vida de la otra persona. Sin embargo, mi hermano, esta decisión no debe tomarse a la ligera. Yo te invito, mi hermano, busca ayuda de Dios, busca ayuda de tu pastor, busca ayuda de tu maestro, busca ayuda de ese hermano, de esa hermana que el Espíritu Santo te está llevando. Hermanos y hermanas que son maduras en la fe.
Por tanto, mi hermano, la Escritura admite el divorcio en casos extremos, casos de inmoralidad sexual, de personas no arrepentidas o de abandono por un cónyuge incrédulo. Sin embargo, mi hermano, la realidad sigue siendo compleja. Quizás tú te preguntarás, pastor, ¿cómo se supone que vivamos entonces si enfrentamos un matrimonio difícil o la necesidad de reconstruir nuestras vidas tras un divorcio, por ejemplo? Y el apóstol Pablo, mi hermano, responde a estas preguntas hablándonos de algo más profundo. Y esto nos lleva al tercer principio espiritual. Y él nos dice que permanecer con Dios, escúcheme bien, permanecer, tener esa relación íntima con Dios, dice, es la clave para perseverar en cualquier estado civil que tú te puedas encontrar. Y después de abordar el tema del divorcio, el apóstol, mi hermano, concluye con una exhortación general que nos llena de esperanza. Mira lo que dice el versículo 24. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 24. Él dice, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, dice, así permanezca para con Dios. Quiero que se fijen en esa parte final, que permanezca para con Dios. Y este mandato, mi hermano, abarca no solamente el tema matrimonial, sino otras realidades de la vida. En este pasaje nos habla de la esclavitud que estos hermanos estaban viviendo en esos tiempos. Pero sabes que la enseñanza es clara aquí. Lo que él nos quiere decir es lo siguiente, que si estás casado, mi hermano, vive tu matrimonio, vive esa relación divina, dice, con Dios. Y si estás soltero, vive tu soltería con Dios. Y si enfrentas un divorcio o la decisión de permanecer soltero tras una separación, dice, hazlo con Dios. Qué hermoso. Cualquiera que sea tu estado civil. Y el énfasis, mi hermano, radica en que la comunión, la relación íntima con el Señor, escúchenme bien, es el fundamento que nos permite sobrellevar esas circunstancias difíciles. Nos permite transformar esas experiencias que muchas veces vienen a destruir, aún como hijos de Dios. Si ustedes recordarán en el capítulo anterior, en el capítulo 6, Primera de Corintios, los versículos 19 al 20, el apóstol nos habla y nos recuerda que hemos sido comprados, dice, por precio, y que tú y yo somos templos del Espíritu Santo. Por tanto, nuestro primer compromiso, mi hermano, es honrar al Señor en todo lo que hacemos, incluyendo nuestra vida conyugal, incluyendo nuestra vida matrimonial. El apóstol nos enseña que no debemos, mi hermano, depender de la aprobación de la sociedad, ni lo que está de moda en el momento. Escúcheme bien. Nuestra esperanza está en Cristo, en el Señor nuestro Salvador. ¿Quién, mi hermano, nos da fuerzas para luchar por el matrimonio cuando todo parece perdido? ¿Quién nos ofrece perdón y camino a la restauración para aquellos que han sufrido y han sido responsables, quizás algunos, de un divorcio? ¿Quién nos acompaña con su presencia a los solteros y a quienes que son dejados por sus cónyuges, brindándoles, mi hermano, consuelo, brindándoles un propósito para sus vidas? Así que yo te invito, mi hermano, mi hermana, si tú estás pasando
por una experiencia muy difícil en tu matrimonio o en el estado civil que tú te encuentres. Cultiva, mi hermano, una relación personal con Dios, íntima con el Señor. ¿Sabes qué? La oración y la lectura, el meditar la palabra de Dios no son opcionales. Son ese alimento necesario para nuestra alma. Pero también busca la comunión en la iglesia. Nadie está llamado, mi hermano, a caminar solo. No somos islas. El Señor nos ha llamado. Somos una familia. Nos debemos el uno al otro. En la congregación tú puedes encontrar ese consejo, ese apoyo y sobre todo ese testimonio de otros hermanos que han superado quizás esas crisis matrimoniales o situaciones familiares difíciles y que están prestos para ayudarte. Y sobre todo, mi hermano, mi hermana, busca, anhela esa reconciliación. Aun si la ruptura pareciera definitiva, confía en que Dios puede obrar milagros en corazones, mi hermano, endurecidos. Hay muchos testimonios de hermanas, de hermanos que han estado en situaciones ya de divorcio, pero que el Señor ha hecho milagros. El Señor ha restaurado esos matrimonios. El Señor ha restaurado esas vidas. Mi hermano, mientras haya vida, hay esperanza. Qué bonito es el nombre de nuestra iglesia. ¿Verdad? No lo hablo por vanidad. Es una realidad. Esperanza. El mundo vive en desesperanza. Vivimos, mi hermano, días en las cuales estamos en tiempos de tinieblas. La gente corre de un lugar a otro tratando de buscar soluciones, no encuentra. Vivimos en medio de personas. Muchos de ellos parecen zombies, ¿verdad? Zombies. Liana siempre trata de ayudarme, pero esta vez me dio por el otro lado. Y necesitan escuchar la esperanza del Señor, la esperanza del Evangelio. Y para terminar, mis hermanos, la iglesia con los rostros inclinados, yo creo que este pasaje, mi hermano, ha sido de mucha bendición para muchas personas. Antes de subir aquí a predicar, tuve una conversación con una hermana. Ella está sola. Me dice, pastor, yo no sé si quedarme aquí en este país o irme de regreso a mi país. Pero lo que ella me contó es que ya sea que se encuentre aquí en Estados Unidos y se quede aquí o vaya a su país, ella me dijo, de todas maneras voy a estar sola. Y yo le dije a ella, usted no tiene que estar sola. Aquí tiene una familia, la familia de la IBE. Mi hermano el apóstol nos muestra cómo el matrimonio, aunque ideado por Dios para hacer un pacto eterno para toda una vida, puede enfrentar situaciones, realidades de dolor, como el divorcio, debido a la dureza del corazón del hombre o al abandono por el incrédulo. Sin embargo, este pasaje también nos enseña, mi hermano, que sea cual sea nuestro estado actual, casado, divorciado, vueltos a casar o solteros, el llamado principal es permanecer con Dios, desarrollar esa relación íntima con Él. Mi hermano, mi hermana,
Si actualmente afrontas retos en tu matrimonio, busca de Dios, busca su presencia, busca del Espíritu Santo, busca consejería. Rodéate de hermanos de fe que te apoyen, pero sobre todo cree en el poder transformador, restaurador de nuestro Señor. Si has pasado por un divorcio, escúchame bien, no te condenes a ti mismo. Recibe su perdón. Recibe su gracia para tu futuro, hermano, mi hermana. Él no se aparta de ti. Son ideas del enemigo. Sino que Él te está invitando a una nueva vida, a una nueva oportunidad de caminar en santidad y en reconciliación. Él tiene un propósito para tu vida. Él no ha acabado contigo, mi hermano, mi hermana. Él tiene algo especial. En medio de tensiones matrimoniales, conyugales, o en la soledad de la soltería, mi hermano, Dios se acerca para mostrarnos que en Él encontramos la plenitud de lo que nuestras almas necesitan. Nuestra identidad no está en el estado que nos encontremos. Nuestra identidad está en el Señor. Así que esta verdad, mi hermano, nos impulse a buscar al Señor con todo nuestro corazón, que podamos honrar cualquiera que sea la circunstancia en nuestra vida. Así que, hermanos, cada uno permanezca ante Dios en el estado en que fue llamado. A Él sea la gloria, ahora y por siempre, por toda la eternidad. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes.